Hola, buenos días. Bueno, sin duda, cada día la exigencia de los pacientes, de nuestros pacientes que acuden a cirugía de catarata es cada día mayor y la búsqueda de alguna manera de solucionar y de dar una mejor visión en todas las distancias es una constante en el progreso de la humanidad y es una constante también en el progreso y en la innovación e investigación de la industria que nos apoya en el ejercicio de nuestra profesión. Por eso es que hay una cantidad de tecnologías tratando de darle solución a todas las necesidades de nuestros pacientes que se presentan día a día. Voy a hablarles en lo particular de mi experiencia con la tecnología de la plataforma Technis de Johnson Johnson Vision, en particular con el lente Technis Eyhance, que sé que la gran mayoría de ustedes acá ya lo domina y lo ha usado, y les voy a decir qué es lo que he encontrado y lo que me gusta del lente. Primero, el lente Technis Eyhance se basa o se ancla o se supera en la misma plataforma de los lentes Technis de una sola pieza. Es decir, no hay que estar pensando mucho cuando ya uno maneja un Technis One de una sola pieza o Technis multifocal. El lente Technis Eyhance simplemente se basa en la misma plataforma. Es decir, no tenemos que estar investigando cosas nuevas y ya conocemos la calidad del material y la transparencia. Está hecho de acrílico hidrofóbico, tiene una profundidad de foco extendida, tiene una superficie anterior clásico de los lentes de la plataforma Technis con un diseño esférico diseñado para corregir menos 0,27 micras, es decir, tratando de corregir aquel ojo ideal que una vez Technis, Johnson Johnson diseñó, que era aquel ojo en pacientes jóvenes con una aberración esférica de 0,27 positivo, pacientes que tenían visión binocular de 20/15 sin corrección. Basado en eso, ellos crearon esta corrección de la aberración esférica con un diseño esférico de valor negativo exactamente igual a menos 0,27, tratando en la parte teórica, de llevar a cero la aberración esférica. Tiene un diámetro total de 13 milímetros y un diámetro de óptica igualmente 6 milímetros. Los bordes cuadrados, como es clásico de la tecnología, para garantizar la estabilidad y evitar la migración celular. Entonces, no podemos dejar nunca nosotros dejar de la parte aparte de la zona comercial. Tenemos que siempre ser científicos. El mismo inserto o prospecto que trae el Technis Eyhance, en este caso el Technis Simplicity, define en qué consiste el lente. Dice que todos los lentes intraoculares están diseñados y están asociados con una cierta cantidad de profundidad de foco. Para un lente monofocal, la cantidad de profundidad de foco es típicamente limitada. Para un Technis Eyhance, usa una superficie anterior esférica que crea un pequeño incremento continuo en el poder central del lente alrededor del milímetro de diámetro. Y aquí es donde está la magia de este lente. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando tenemos un lente monofocal, vamos a ver la curva en la curva en azul que ustedes tienen a su izquierda, van a ver el comportamiento de lo que es el lente monofocal Technis One, ¿ok? Que se denomina ZCB00, pero bueno, como estamos recién saliendo de Halloween, tiendo a pronunciarlo como el fantasma, ZCBU, ¿ok? Para no estar hablando de 00 a cada rato. Entonces, ¿qué está pasando en un lente monofocal clásico? El 100% de la luz se está utilizando para la visión que nosotros hayamos calculado al paciente, ya sea para la visión lejana o si estamos dejando al paciente ligeramente miope, depende del cálculo que nosotros tengamos. ¿Qué pasa en un lente EDOF? Simplemente esos fotones, esa energía luminosa que está entrando el ojo, el 80% está quedando para el uso de la distancia al target que nosotros hayamos elegido y hay un 20% aproximadamente de esa energía luminosa que lo está trasladando hacia la derecha, que es lo que ustedes están viendo ahí. Está suministrando luz para lo que es la zona de la curva de desenfoque a la derecha para darnos la visión intermedia y algo inclusive de visión cercana. Entonces, esa es la razón de ser de la profundidad de foco. El milímetro central, que es el 20% de la superficie del lente intraocular, la superficie anterior, está utilizando luz para trasladarlo al plano que nos va a dar el desenfoque. Entonces, la periferia de la lente es idéntica a la periferia de la plataforma Technis de una sola pieza y la potencia aumenta continuamente desde la periferia. Y en el milímetro central, en la cara anterior, comienza a ver ese aumento de poder que es la zona
más cálida, amarillo-verde, que ustedes están viendo en el centro. Ahí está ese 20% de la luz, que es lo que nos va a dar la profundidad de foco para la visión intermedia. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de una tecnología refractiva sin anillos? Está basada en una superficie asférica continua de orden superior, sin zonas de transición, lo cual nos va a permitir a nosotros que no tengamos halos nocturnos o disfotoxias. Es visualmente indistinguible de un lente de una sola pieza ZCBU, el monofocal. Cuando uno lo coloca o lo ve en la lámpara hendidura al día siguiente, sí es importante entregarle la tarjeta de identificación del lente, porque si va con otro colega, le puede decir, no, es muy difícil de distinguir el lente de un monofocal y puede decirle que simplemente tiene dentro de su ojo un lente monofocal clásico. Tiene la misma geometría de base que todos los demás lentes técnicos de una pieza y está diseñado teóricamente para reducir la aberración esférica casi a cero. Esta lámina, bueno, la hemos visto mucho el día de hoy. En la mitad inferior podemos ver en la clasificación del doctor Joaquín cómo él se clasifica dentro de un lente DOF hidrofóbico con una corrección esférica. Está en la mitad inferior. Está clasificado básicamente como Johnson, el mismo Johnson lo promueve como un lente monofocal EDOF o Plus. Entonces tenemos que definir lo que es una curva de desenfoque. La curva de desenfoque simplemente nos muestra la agudeza visual a diferentes distancias de visualización y nos está diciendo cómo se comporta el lente en una determinada distancia. Partimos del punto cero, que es la agudeza visual para la distancia de 20-20, y la curva decae paulatinamente, a diferencia de la porción izquierda de esta línea que ustedes ven acá. La porción derecha, esa curva va cayendo paulatinamente, y es lo que nos va a permitir en la redistribución de fotones dentro del ojo que podamos tener un porcentaje de luz dedicado a la visión intermedia. Esto lo voy a mostrar simplemente porque no sé por qué no me quiere correr acá, pero él tiene, de alguna manera es dinámico. Cuando el paciente nos queda en un lente EDOF monofocal ligeramente hipermétrope, hay una caída de la agudeza visual. Cuando llega a 0.25 por algún error de cálculo, hay una caída de la agudeza visual franca cuando el error es por encima de 0.25. Y también ocurre una caída más pronunciada a la derecha de la visión intermedia. Cuando al contrario en los pacientes nos quedan ligeramente miopes, la curva de desenfoque se mantiene mucho más estable a la derecha, permitiéndonos a veces llegar a visiones de 20-30, ¿okay? Con buena visión cercana en pacientes a nivel binocular, sin detrimento de la agudeza visual lejana. Estos son mis resultados del estudio que les voy a mostrar ahora, en el cual voy a presentarles los resultados de 88 pacientes que tomamos la muestra de los pacientes con más de 2 años ya de operado. Fíjense cómo es la curva de desenfoque en este tipo de pacientes, cómo la mayoría de los pacientes alcanzan una agudeza visual binocular de 20-20 y la caída de la visión en el -1 y en el -1.50 nos va a dar lo que es la visión intermedia a nivel de 66 centímetros y inclusive podemos alcanzar en el -2 a su derecha, podemos alcanzar visiones cercanas bastante aceptables para el paciente. Tomando en cuenta que los hábitos de nuestros pacientes han cambiado últimamente, los pacientes jóvenes son más lectores digitales. Entonces, la mayoría de los pacientes con estos resultados de agudeza visual realmente se sienten muy bien. Entonces, los criterios de inclusión de ese estudio fueron pacientes con catarata senil, un astigmatismo corneal menor a 0,75, ojos sin ningún tipo de comorbilidad, ya sea glaucoma o problemas de retina. ¿Qué hicimos? Normalmente en ese momento trabajaba el primer ojo, el ojo dominante, el segundo ojo a operar, el ojo dominante, primer valor miope, y el ojo no dominante escogía entre el segundo y tercer escalón miope. Primer ojo, primer escalón miope, es decir, 0,25 de miopía, y el segundo ojo entre menos 0.5 y menos 0.75. Esta es la hoja que yo siempre tengo, en este caso el señor Panchito Mandefoy, que siempre lo tengo al nivel del microscopio, donde tengo toda la información cuando voy a operar al paciente y tengo toda la información que necesito de longitud axial, todas las fórmulas que utilicé para el cálculo del lente, cuál fue el lente escogido como primera opción, cuál fue el lente escogido como segunda opción en caso de algún percance que impide realizar. E incluso información topográfica por si tengo que hacer alguna consideración con respecto al astigmatismo. El resultado fueron 83 ojos de 41 pacientes, una edad promedio de 64 años.
la mayoría fueron damas. El equivalente esférico promedio postoperatorio quedó alrededor de 0.52. El promedio del astigmatismo estuvo alrededor de 0.42 y el equivalente esférico promedio está alrededor postoperatorio de menos 0.30. La agudeza visual, como pueden observar, comparado con el lente Tecnis One monofocal, es muy similar. Si bien el lente Tecnis monofocal yo considero que es el lente que tiene la mejor calidad visual de la plataforma Tecnis, e inclusive podría decirlo que con respecto a muchos lentes intraoculares monofocales que hay en el mercado, que alcanzan la mayoría de los pacientes 20/20 o inclusive un poquito más, el lente Eyhance, que es representado en verde, tenía una agudeza visual bastante buena, alrededor de entre 20/15 y 20/20 y 20/25. En la visión intermedia ahí sí hay una franca diferencia. Fíjense como en colores claros la agudeza visual intermedia decae claramente con respecto a la profundidad en la visión intermedia en el lente monofocal y se mantiene alrededor de un 20/25 o 20/32 en los pacientes con el lente Eyhance. En cuanto a la sensibilidad al contraste, podemos ver que prácticamente es en la vida práctica, aparte de la cartilla CSB 1000, de la sensibilidad al contraste, en la vida práctica el paciente tiene un desempeño de su agudeza visual prácticamente libre de quejas. Es decir, son comparables en gran medida la sensibilidad al contraste con respecto a un lente monofocal. La constante del lente, bueno, es la misma constante de la plataforma 118.8. De tanto alimentar el Ion Master en aquel momento, logramos obtener lo que era la constante mía como cirujano, que es alrededor de 119,61, que es con la que actualmente estamos trabajando, aunque ya pasamos a tecnología de biometría con tecnología SWEP y estamos alimentando actualmente, comparando los resultados con estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son mis conclusiones que quiero que ustedes hoy se lleven? Que el lente Eyhance proporciona excelentes niveles de visión lejana e intermedia. Se puede mejorar la visión cercana con técnicas de monovisión. Todo depende de individualizar al paciente. En el ojo dominante, en aquel momento, primer escalón de la miopía, es decir, valor de entre 0 y 0.25, y el ojo no dominante entre segundo y tercer escalón de la miopía. Y es un lente que tiene baja incidencia de disfotoxias positivas. Todo en la vida tiene un costo. El problema con los lentes de tecnología difractiva o EDOF es cuando nosotros ofrecemos nirvana sabiendo que no podemos darle al paciente la perfección. Como dice el doctor Luis Scaff, perfecto es tener 20 años y no estar enfermo, porque si estás enfermo no te sirve de nada la juventud. Entonces, creo que la clave con este tipo de tecnología es no ofrecer y más bien tratar de ofrecer poco para tratar de sorprender al paciente en sus resultados. Y la selección del paciente. La selección del paciente se va a dar en base a sus características biométricas, su estatura, el paciente de talla larga o de talla corta, las exigencias que tenga, el tipo de hobbies, si es un paciente deportista, todo eso va a hacer que podamos graduar la escogencia del lente Eyhance para este tipo de pacientes. Por decir algo, un paciente de gran estatura y de brazo largo, yo puedo jugar quizás a dejarlo o hemétrope o los dos ojos en el primer escalón de la miopía, porque tiene recursos de la longitud de su brazo para leer, o puede cambiar el tamaño del texto y aumentar la sensibilidad del contraste en la pantalla y puede tener una buena agudeza visual. Un paciente de talla corta que necesite, que sea de hábitos, más que todo de que tenga hobbies de visión cercana, una señora, por ejemplo, podemos favorecer un poco más el valor de la miopía en un ojo no dominante para que este paciente tenga un mayor nivel de satisfacción en el mundo real en el cual él se desempeña. Este es un video en el cual les voy a hablar del sistema Simplicity, que es el sistema DIB00, DIBU, que es el sistema precargado del lente Eyhance. ¿Ok? Fíjense cómo es un sistema que nos libera muchísimo de pensar y de responsabilidad y tiene la ventaja de que yo puedo utilizar como agente de lubricación viscoelástico o solución salina. Siempre hemos utilizado, desde que comenzamos a utilizarlo, BSS, porque me da la impresión de que el lente desliza con mayor facilidad y termina siempre quedando ya liberado en cámara anterior, sin tener que hacer maniobras para a veces desengancharlo a nivel de la incisión. Entonces, fíjense como aquí ya el lente viene precargado, simplemente lo colocamos con solución salina y lo llevamos, hacemos una ligera presión en el émbolo hasta dejarlo en la posición que viene premarcada. Y este otro video es para que ustedes vean que el lente
realmente es indistinguible con respecto al lente monofocal clásico de la plataforma Tecnis. Es por eso que es importante hablarle mucho al paciente y estar pendiente de entregarle su certificado del modelo de lente intraocular que llevan, porque usted mismo como cirujano no lo reconoce al día siguiente en la lámpara de hendidura, a menos que ya usted lo sabe por la historia del paciente, pero cuando el lente está bajo examen en la lámpara de hendidura, no vamos a ver ningún escalón difractivo ni ninguna alteración en la superficie que nos permita distinguirlo con respecto a su homólogo monofocal. Entonces, debemos ponerlo siempre en la posición, ya para concluir, en la posición de nuestros pacientes, que cada día nos van a llegar pacientes más exigentes, con mayores requerimientos visual, y no debemos olvidar tratar de ofrecerle lo mejor que tengamos a la mano en ese momento en la tecnología. Tengo una tía que se llama María de Jesús, que le digo Marucha, que ella dice que lo más triste de la vejez son los lentes y la presbicia, pero lo más bonito son los nietos. Muchísimas gracias por su atención.